supuesto, como instruyen los hebreos por su madre y por su padre, acerca de lo que es la valoración de las cosas de Dios, lo que es la primogenitura, y él se fue instruyendo y fue atesorando eso en su corazón, sabiendo que es un tesoro el propósito y el plan de Dios que Dios tiene para nosotros. Y él viendo que su hermano, ¿verdad?, no tenía ese deseo, ese conocimiento, o sea, tenía el conocimiento porque fueron instruidos igual, pero no tenía esa pasión por lo que era la primogenitura y el propósito y el plan de Dios. Y entonces Jacob, un día, pues que llegó Jacob cansado con una presa de caza, le propuso que le vendiera su primogenitura, porque Jacob sí sabía lo que era la primogenitura, ¿ok? Y Esaú le vendió su primogenitura por un plato de lentejas, como todos sabemos. Nosotros vemos aquí que Jacob se apasionó por las cosas de Dios, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Amén. Jacob se apasionó desde el vientre por las cosas de Dios, tan es así que cuando Rebeca salió embarazada, ella se desesperó porque decía que tenía una guerra, una lucha allí en el vientre y se quería morir porque se sentía muy mal. Y yo entiendo a Rebeca, porque yo tuve gemelos. Entonces, y eso de verdad es una cosa que uno siente que eso todo el tiempo se está moviendo como muchas paticas, ¿no? Entonces yo cuando leo eso me acuerdo de mí, ¿no? De mi embarazo. Entonces ella fue y consultó a Dios. Lo que yo no hice fue consultar a Dios, no lo conocía. Ella consultó a Dios y le dijo que habían dos naciones en su vientre que estaban luchando. Entonces vemos que Jacob tenía pasión por las cosas de Dios aún desde el vientre. Y cuando nació, él agarró el tobillo del hermano porque él quería eso, quería arrebatar. Y según lo que nosotros conocemos en sanidad, ¿verdad? Y dice la Biblia que mi embrión vieron tus ojos. En el vientre de nuestra madre, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y me imagino que Jacob por eso tenía esa pasión. Para nosotros tener esta pasión, ¿verdad?, esta pasión por el tesoro que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, nosotros debemos tener intimidad con Dios. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, entonces puede venir esa palabra rema. Si nosotros vemos la semana pasada cuando Michelle predicó acerca del esperar, nosotros tenemos que tener esa palabra rema que Dios nos las dice solo en intimidad. El que no tiene intimidad con Dios, no busca de Dios en su palabra, no ora, no tiene su tiempo de adoración, pues no tiene ninguna palabra rema para agarrarse en los tiempos de aflicción. Y Jacob pues tenía intimidad con Dios. Ok, ahora esta pasión que Jacob sentía puede activar ángeles de Dios. Fíjense, vamos a ver aquí en Hechos 5:19, ¿verdad? Vamos a ver, Hechos 5:19, lo tengo por aquí. No lo tengo. Ajá, gracias, léelo pues. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Ajá. y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén, amén. Entonces, cuando nosotros tenemos pasión, y ya vamos a ver por qué, nosotros tenemos pasión por las cosas del Señor, los cielos se abren y los ángeles se activan, y lo vamos a ver a lo largo de toda esta lectura. Vamos a ir a lo que dijimos al principio de Génesis 28 del 10 al 2 para leerlo, ¿no? Que dice así: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios
que subían y descendían, lo que estamos hablando que la pasión por las cosas de Dios activan los ángeles. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí es donde yo digo lo que te he dicho, lo de la palabra rema, que nosotros tenemos que tener en intimidad, porque estas fueron palabras que le dio el Padre a Jacob para que lo tuviera presente cada vez que se consiguiera en dificultades. Él le dijo: y haré lo que te he dicho, no te dejaré hasta que haga lo que te he dicho. Aquí en esta iglesia ha sucedido que Dios nos dice que no nos va a dejar, porque hemos pasado por muchas crisis, muchas cosas, pero Él dice que no nos va a dejar hasta que no haya hecho lo que nos ha dicho, cosa que estamos viendo ya, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a analizar, ¿verdad?, simbólicamente esta escalera, ¿verdad?, que Jacob vio. Entonces dice, vamos a ver. Él dice que soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y en su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían por él. Entonces vamos a analizar qué es esa escalera espiritualmente, cuáles son esos peldaños para nosotros poder ver los cielos abiertos, ¿verdad? Los cielos abiertos, y nosotros podemos sacar conclusión que cada vez que estamos en un quebranto, Dios extiende su mano, y constantemente los cielos abiertos no son para una persona determinada o para un tiempo determinado. Nosotros constantemente podemos ver los cielos abiertos. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Una de esos peldaños, ¿verdad?, de esa escalera que vimos, es la pasión, que ya lo dijimos. La pasión por el propósito de Dios. Si nosotros no tenemos pasión por el plan y el propósito de Dios, entonces no podemos ver los cielos abiertos, porque tenemos que enamorarnos, tenemos que continuar con ese primer amor con el cual nosotros conocimos al Señor. Y que esta pasión la tenía Jacob desde el vientre y por la enseñanza, ¿verdad? Nos agarramos de ese peldaño que es la pasión por las cosas de Dios. Otro peldaño que nosotros podemos ver es la obediencia. Si nosotros no somos obedientes, nosotros no podemos ver los cielos abiertos, ¿verdad que sí? Que tenemos que estar apasionados por las cosas de Dios, como estuvo Jacob, y ser obediente. Vamos a leer en Deuteronomio 28 del 1 al 2. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si no hay obediencia, entonces no se pueden abrir los cielos no estarán abiertos para nosotros. Dentro de la obediencia nosotros tenemos que ver que el dejarse corregir y discipular y dejarse enseñar es elemental y básico. Si nosotros no nos dejamos corregir, no nos dejamos discipular y no estamos en este sentido de humildad delante del Señor, entonces la obediencia no va a estar presente en nuestra vida, y por lo tanto no hay cielos abiertos, sino todo lo contrario. Habrán cielos de bronce si en nosotros no hay obediencia, como dice Deuteronomio 28:23. Miren, es lo que dice. Deuteronomio 28:23 dice:
y los cielos que están sobre su cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Cuando nosotros no obedecemos, no nos dejamos corregir, no somos discipulados, entonces los cielos serán de bronce, no tendremos cielos abiertos. La obediencia es muy importante para tener cielos abiertos. Otro peldaño que puse aquí, otro peldaño para de esa escalera simbólica, ¿verdad? Es la intercesión. Y este es un peldaño tan importante como los otros, como tener pasión y como tener obediencia. La intercesión. En el mensaje anterior que nosotros vimos en la iglesia, que Michelle predicó de 2 de Crónicas 7:14, ¿se acuerdan? ¿Verdad que sí? ¿Se aprendieron el texto bíblico? Ese es un texto que nosotros nos debemos aprender de memoria. Póngalo en su fregadero o en la ventanita, en el espejo del baño, y apréndaselo de memoria, porque ahí está una instrucción poderosa para nuestra vida en todo tiempo, ¿verdad? ¿Qué dice la cita, perdón? ¿Qué dice la cita? No. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, al que lo sepa que me acompañe, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Entonces debemos aprenderlo de memoria. Entonces, esto lo tengo aquí dentro de la intercesión, porque una cosa que Michelle acotó ese día fue que sin un estilo de vida de perdón y arrepentimiento, nosotros no podemos interceder por el país, ¿verdad? Y por lo tanto no podemos tener cielos abiertos. La intercesión es básica, es elemental, no es un llamado, es un deber que nosotros tenemos de interceder, ¿verdad? Porque en manos de la intercesión, de nosotros, a través de la intercesión, está el pueblo de Venezuela, está nuestra familia, está la iglesia. Y fíjense que uno de los, vamos a decir, pilares que tiene el ministerio de las vigilias es intercesión y evangelismo. Y es tan clave para que los cielos de Venezuela continúen abiertos, se abran, y los cielos de la iglesia continúen abiertos, la intercesión, porque sin intercesión no hay evangelismo. Nosotros tenemos que orar para poder evangelizar. Nosotros tenemos que estar en constante oración cada vez que queremos llevarle el mensaje a una persona. Y este ministerio, según lo que él dice, tiene muchos, miles de intercesores y miles de personas que salen a evangelizar, y por lo tanto Dios tiene los cielos abiertos sobre ese ministerio. Amén. 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 Entonces fíjense, yo esto lo vi de una manera chiquitica, sencillita, ¿verdad? Lo que es la intercesión, que es parte de esos peldaños para tener los cielos abiertos. Al lado de mi casa, los que han ido a mi casa saben que hay una persona que vive al lado y tiene un jardín donde subimos a la terraza, y la señora le dio un infarto. Cuando yo me enteré, yo dije, wow, yo no le he predicado a esa señora, porque simplemente nos saludamos amablemente, pero saludo y más nada, ¿no? Y entonces yo empecé a interceder por ellos. Me uní con dos hermanas que tengo de intercesión los lunes. Le digo, vamos a interceder por esa señora para que el Señor, porque estaba en terapia intensiva, duró casi una semana en terapia intensiva, pero estaba bien grave, ¿no? Y entonces yo le dije, Señor, dale otra oportunidad para que yo vaya y le predique, ¿no? Y empezamos a interceder por ella. Y bueno, y yo pasé toda la semana full ocupada, hasta que yo le dije, bueno, el jueves voy a ir a hablarle, porque ya está en su casa, ya la trajeron a la casa, y me asomé y le pregunté que si podía ir, y entonces fui, y me sorprendí de ver allí, en una manera práctica, los cielos abiertos. De una manera pequeña, porque no es que los cielos abiertos son para hacer
grandes cosas, es para la vida cotidiana, porque todo lo que está en la palabra es para la vida cotidiana. Entonces le pregunto al hijo, mira, ¿puedo ir a ver a Maruja? Entonces me dijo, sí, ¿cómo no? Venga. Y yo, bueno, wow. Entonces, bueno, fui, me abrieron la puerta y tal, y conversé un rato con ella, pero fíjense, justo cuando ya yo iba a orar, tocaron el timbre, y era una señora que vino a buscarme a mí. Yo dije, ¿quién le dijo a esa señora que yo estaba aquí? Entonces yo me asomé, me dice, señora, ahorita la busca, y me asomé y le dije, no, mira, ahorita estoy ocupada, le dije, porque yo entendí que era una artimaña del enemigo, porque estaba a punto de orar por la señora. Dejé, le dije, y me fui a orar. La señora recibió al Señor y me dijo que si eso era cristiano. Yo le dije que sí, y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, bueno, recibió al Señor y después la vuelvo a visitar, pero yo vi ahí que por la intercesión había cielos abiertos. Cuando no intercedemos, entonces vamos así como sin nada, como descubiertos, sin abonar el terreno, entonces no podemos ver la gloria de Dios ni los cielos abiertos. Entonces la intercesión no es un llamado, es un deber. Es un estilo de vida. Usted puede estar fregando los platos, usted puede estar pasando coletos, usted puede estar trabajando y usted intercede. Intercede por lo que el Espíritu Santo le ponga. Si tenemos comunión, si tenemos intimidad con el Señor, el Espíritu Santo nos va a poner en la mente nombres de personas, nos va a hacer ver en la calle personas que se parecen. ¿No le ha pasado a ustedes eso? Sí. Que ven en la calle, esa persona se me pareció a tal persona, pues interceda por ella, porque es un llamado, ¿verdad?, que tenemos a interceder, es un deber que tenemos que interceder. El Señor está interesado en que nosotros tengamos el oído presto, así como Juan estaba recostado de su pecho, para ver qué le carga a él y qué le preocupa, para nosotros ponernos a sus órdenes para interceder. Y si nosotros hacemos esto, vamos a seguir viendo los cielos abiertos. Amén. En nuestra iglesia y en nuestra vida y en nuestro país. Yo estoy contenta con lo que está sucediendo, que el país está orando, está intercediendo. Estaba en el estadio, había mucha gente. Todavía somos pocos comparados con el pueblo cristiano que está en Venezuela, pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Interceder. Nosotros tenemos que interceder para que el pueblo cristiano completo se una y los pastores se unan, ¿verdad? Y que no haya eso de que tú eres esto, que tú eres el otro. No, una cosa que yo vi ahí en la vigilia es que se están quitando esas barreras denominacionales. Que si crees en Cristo y lo recibiste como Señor y Salvador y crees que Él resucitó, entonces vamos a unirnos a orar, ¿ok? Entonces la intercesión es otra escalera. ¿Perdón? En el cielo Dios no nos va a preguntar, tú eres así. No va a pedir denominación, ¿no? Entonces vamos en esta escalera, vamos a decir simbólica, ¿verdad?, para esa escalera que vio Jacob de esos cielos abiertos, por donde subían y bajaban ángeles, subían a llevar las peticiones y bajaban ángeles. Si yo tengo pasión por Dios, por las cosas de Dios, si tengo obediencia, tengo intimidad con el Señor e intercedo, pues los ángeles no van a parar de bajar y subir, a traer y llevar nuestras peticiones a la presencia de Dios. Amén. Se van a activar ángeles, que al principio leímos esa palabra, se van a activar ángeles. Cuando los cielos están abiertos, los ángeles son activados para guardarnos y para defendernos. Y lo vamos a ver. ¿Alguien dijo algo? ¿No? Okay. Lo vamos a ver. Entonces, otro punto importante en esa escalera para ver cielos abiertos es el temor de Dios. El otro día yo di un mensaje cortico, ¿verdad?, de lo que era el temor de Dios. Vamos a ver aquí Génesis 28, 17. Génesis 28. Bueno, yo no sé. Génesis 28, 17. Sí, Génesis, sí. Lo tenía aquí. Ya va.
28, 17 dice, ajá, ahí está. Y dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob sintió temor de Dios, ¿verdad? Cuando él tuvo esa experiencia. Así nosotros, otra cosa que debemos cultivar en esa escalera, y hagamos esa escalera imaginaria, si tiene huecos, ¿verdad? En todas estas cosas vamos a ir edificando, limpiando, sanando, tomando conciencia para poder seguir adelante y que continúen los cielos abiertos. Amén. Ajá. Entonces, el temor de Dios es importante, y el temor de Dios, dije yo el otro día, que empezaba por las cosas pequeñitas, no es en las cosas grandes, porque todo el mundo tiene temor de Dios de no matar a alguien, pero tener temor de gritar a alguien, de insultarlo, de juzgarlo, de llegar tarde, de no llevar un testimonio y una vida cristiana como Dios manda en la palabra, porque a Él es que le rendimos adoración con nuestro testimonio y con nuestra conducta. Amén. Entonces, ¿cuántos peldaños van? Va la pasión, la obediencia, la intercesión y el temor de Dios. ¿Ah? 4. Ajá, deben ser muchos más, pero aquí pusimos unos poquitos. Otro peldaño importante, que se combina, ¿verdad?, con lo que dijimos de la intimidad con el Señor, es la experiencia con Dios. Nosotros necesitamos tener una experiencia con Dios, porque es la única manera que nos diferenciamos de la religión. ¿Qué es la religión? Estar en un ritual, hacer cantidad de cositas y tal, y me voy. Ya cumplí con Dios, eso es lo que la gente dice. Pero cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios, tenemos una experiencia con Él. Y esto es diario y continuo. ¿Cuántos tienen experiencia con Dios diario y continuo? Pero como que poquito, ¿verdad? Es poquito, y no debe ser así. Porque si no tenemos una experiencia diaria y continua con Dios, entonces no vamos a tener palabra rema, no vamos a tener obediencia, ni vamos a tener pasión por el propósito y el plan de Dios para nuestra vida, ni pasión por lo que Dios nos esté encargando en nuestra vida, ¿no? Esta experiencia se tiene que basar en la comunión íntima con Dios cuando leemos la palabra. Fíjense, probablemente cuando yo les dije, ¿quiénes han tenido experiencia con Dios? Pocos contestaron, porque piensan que a lo mejor una experiencia es que tiene que temblar o algo, que se le paran los pelos. Entonces dicen, bueno, yo no, esos serán los pastores. Pero no es así. La experiencia con Dios es cuando usted lee la palabra de Dios es sencilla. No es nada complicado. Cuando usted lee la palabra y una palabra te salta, Dios te habla. Por ejemplo, en este caso, de que estoy hablando de esto de los cielos abiertos, a mí me estaba llamando la atención esa palabra. O sea, me pasaba por la mente y cada vez que la oía le ponía atención, pero yo no sé nada de eso. Yo decía, bueno, Señor, no sé nada. Y cuando Michelle me dice que tengo que traer el mensaje, y yo le dije, Señor, lo único que yo tengo es eso, pero tú no me has dado nada, yo no sé, así que tú me tienes que decir qué es esto, ¿no? Entonces, allí se está basando una experiencia con Dios de comunicación. ¿Por qué? Porque se lee la palabra, puedo comunicarme con Dios, Dios me habla. Eso es tener comunión y experiencia con Dios. Usted puede tener experiencia con Dios cuando tiene una sanidad. ¿Cuándo todos han tenido aquí sanidad? Amén. ¿Verdad? Todos. Entonces eso es experiencia con Dios, porque tú tienes a Dios de una manera, lo tienes como Padre. Cuando tú estableces en tu vida tu relación como Padre, que entramos como en el libro que nos prestaron, que se llama La Dimensión Abba. Cuando tú sanas la paternidad terrenal y aceptas la paternidad celestial y te desligas espiritualmente y emocionalmente de esa paternidad que no te dio los valores cristianos de aprobación, de amor, de perdón, entonces tú vas a tener una experiencia con tu Padre Celestial, una experiencia de vivencia, que el miedo se te va a quitar, que los temores se te van a quitar, que no te vas a sentir rechazado. Eso es una experiencia con Dios, ¿verdad que sí? Entonces, cuando yo pregunte ahora quiénes han tenido experiencia con Dios, espero oír que se para una ola de
Amén. Entonces, tenemos que tener esa comunión con Dios para tenerlo como protector, como Padre amoroso, como sanador. Esa es una experiencia hermosa y preciosa. Y allí vamos a ser libres y sanos. Entonces, ¿cuántos han tenido experiencia con Dios? Amén. Amén. ¿Ves? Que nos falta es como la instrucción, porque la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y que la palabra de Dios, dice en el Salmo 119, 130, dice que la exposición de la palabra alumbra. Entonces yo creo que ustedes se están dando cuenta que ustedes también tienen los cielos abiertos, ¿verdad que sí? Amén. Ajá, a eso quería yo llegar. Que nos demos cuenta, porque a veces pensamos que no, que es para el que está parado en la tarima. No, eso es para todo el que cree en Cristo Jesús y tiene comunión íntima con Él. Pero necesitamos el ánimo, necesitamos la instrucción, necesitamos que nos quiten la venda de los ojos. No es solo para los de la tarima o para los pastores o para los ungidos, es para todos nosotros. Y el Señor está anhelando nuestra comunión con Él, porque Él tiene los cielos abiertos para nosotros. Amén. Ok. Entonces, otro peldaño importante es la adoración, ¿verdad? Vamos a ver aquí en Juan. Yo busqué los textos y a veces no los tengo. Aquí está este. Juan 1, 48, 49. Juan 1, 48, 49. Ajá. Esta es la historia de Natanael, ¿verdad? Entonces vamos a ese otro peldaño que es la adoración. Entonces cuando nosotros terminemos el mensaje, nos vamos a dar cuenta que tenemos cielos abiertos y vamos a actuar. Vamos a actuar. Yo con esa experiencia chiquitica me di cuenta con la señora que le prediqué. Yo dije, wow. Entonces en mi casa estaba la hermana que intercede conmigo y le dijo, voy para allá. Entonces me dijo, sí, yo te sigo respaldando. Y ella haciendo el oficio, me dijo, yo te respaldo en oración. Y vi los cielos abiertos. Eso fue una gracia. El Señor estaba que me da las gracias. Y yo le dije, esta semana voy otra vez para allá. En eso chiquitico, pero así es como lo tenemos que ver. En la vida cotidiana, en la vida diaria, intercediendo para ganar las almas para Cristo. Entonces vamos a ver ahora la adoración. Vamos a ver en Juan 1, 48, 49, que dice, y le dijo Natanael, vamos a leerlo desde aquí para que las personas capten bien la idea. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, estoy leyendo desde el 1:43, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas. Fíjate que Felipe fue y le dijo a Natanael, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es hablar lo que se habla en la iglesia, hablar lo que Dios nos revela. Yo los lunes me reúno, pero a veces nos reunimos 3 personas cristianas y no nombramos a Jesús para nada, ¿verdad? Cuando yo me reúno, ni hablamos del mensaje de la iglesia, ni comentamos nada, y entonces ¿eso por qué? ¿Verdad? Esa falta de libertad. Si Jesús es nuestra vida, nosotros vivimos por Él. Entonces fíjense lo que hizo Felipe, llamó a Natanael y le dijo que había encontrado el Cristo, ¿no? Ajá, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces aquí Felipe estaba evangelizando a Natanael, ¿verdad? Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. ¿Por qué él reconoció que él era Dios? Porque Natanael estaba adorando. Y Jesús, el Padre, busca adoradores en espíritu y en verdad. Él no busca a quien le adore, Él busca a quien le está adorando.
Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en adoración, tenemos muchas puertas abiertas. Se despeja nuestra mente, se nos quita el estrés, los cielos se abren, los ángeles se activan. Amén. Entonces, nosotros debemos adorar al Señor. Vamos a ver aquí. Entonces, fíjense lo que dijo aquí. Entonces, le habló y le dijo que lo había visto y por eso él lo reconoció. Fíjense que cuando él lo reconoció, que él era el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel, Jesús le dijo, entonces le dijo, y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, él estaba apenas reconociendo que Jesús era el Rey, que Jesús era el Cristo, y ya el Señor le dijo que tiene los cielos abiertos. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos tantos años en el Señor, buscando al Señor? Tenemos los cielos abiertos y lo que tenemos es que actuar en el evangelismo, actuar en la oración por los enfermos, para que el Señor haga su obra y active sus ángeles. Fíjense que dice, cuando dice la palabra de cierto es porque es seguro, ¿ok? Y aquí dice que descienden los ángeles de Dios, que suben y descienden, suben a llevar las peticiones y bajan, ¿verdad? Sobre el Hijo del Hombre. A mí me llamaba la atención que decía sobre el Hijo del Hombre. Y este es como el paralelo del Antiguo Testamento de Jacob. Y entonces sobre el Hijo del Hombre, porque es a través de Cristo Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es sobre el Hijo del Hombre. Él se murió y resucitó en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos los cielos abiertos, pero tenemos que posesionarnos de eso. Amén. Entonces, ¿cuántos creen que tienen los cielos abiertos? Amén, 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 amén. Otro punto importante en la escalera es la visión. Si nosotros no tenemos pasión, no tenemos comunión íntima con Dios, no tenemos obediencia, no intercedemos, no nos involucramos en el reino de Dios, pues no vamos a tener visión. Nosotros tenemos que tener la visión y esa la alcanzamos en la intimidad con Dios y en el servicio. Cuando nosotros servimos al Señor, nosotros nos damos cuenta cuál es nuestra pasión y de allí vemos cuál es nuestra visión. Dios nos revela cuál es nuestra visión. ¿Qué nos gusta hacer? ¿Qué nos sentimos bien cuando hacemos? Y cómo vemos que Dios nos abre puertas. Entonces ahí nosotros podemos ver la visión que nosotros tenemos. Y cada quien puede tener una visión personal y puede haber la visión general pues de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una visión pequeñita que es que le pido al Señor que me dé discipuladores. Chiquitica. Eso es lo único que yo quiero. Le digo, Señor, yo quiero discipuladores. Y el que venga al taller y no tenga interés en tus cosas, en discipular, en ser discipulador y ayudar a los demás, pues ¿para qué? Si mi visión es esa. Amén. Tener discipuladores. A lo largo de todo este tiempo, pues he visto y estoy viendo cielos abiertos con eso. Hay personas que atiendo por teléfono y a su vez ellas están atendiendo a otras personas y dice que les gusta, que están apasionadas, que qué bueno, que me gustan para ayudar. Entonces ellos le hablan de lo que ven en la palabra, de lo que dicen los libros y las ayudan a resolver sus situaciones y sus problemas. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra propia visión para poder tener cielos abiertos. Si no, ¿para qué se van a abrir? Amén. Amén. Okay. Entonces, también dijimos que los ángeles se activan con los cielos abiertos, ¿verdad? Y lo leímos que leímos al principio, Hechos 5:19. Si alguien tiene esa lectura de nuevo. Hechos 5:19.
Amén. Ajá, por favor. Pero un ángel del Señor, Ajá. abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Sí o Hasta allí. Ajá. Entonces, lo que queremos ver es que los ángeles se activan cuando hay pasión y visión. Porque ¿qué tenía Pedro? Tenía pasión, ¿verdad que sí? Y tenía una visión, porque ya él había creído en el Señor Jesucristo. Entonces, los ángeles se van a activar en favor de nosotros y del propósito que Dios tenga con nosotros. En Hechos 12:7, vamos a ver, Hechos 12:7, dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Esto era cuando Pedro estaba preso, y por la intercesión, lo que le dije antes, por la intercesión de todos sus hermanos que estaban intercediendo, los ángeles se activaron, los cielos se abrieron y Pedro fue suelto de la cárcel de manera sobrenatural. Entonces, cuando nosotros tenemos a los cielos abiertos, es porque se va a manifestar lo sobrenatural en nuestras vidas. Y lo tenemos que ver, y lo vamos a ver de una manera cotidiana. Amén. Y la gente se va a asombrar. Por ejemplo, yo fui a hacerme mis chequeos anuales, ¿no? Y yo he estado orando porque a mí me dijo los doctores y los médicos y las máquinas que yo tenía osteoporosis. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Y entonces, bueno, yo empecé a orar y a orar y a orar y a orar, y cada vez que oraba en la televisión oraba y yo echaba, yo en el nombre de Jesús, yo soy sana y tal. Bueno, y yo fui a hacerme mis exámenes y yo le dije: Señor, y mientras estaba en la máquina yo oraba en lenguas, y Señor, yo soy sana por tu llaga, por tu sangre y tal. Bueno, y le llevo los exámenes a la doctora, y entonces la doctora empieza a ver los exámenes y tal, y dice: espérate un momentico, ¿qué? Entonces dice, y revisó la historia. Yo tengo muchos años viéndome con ella, y entonces la historia está gordita. Entonces, gordita pero de chequeos. Entonces ella llega y dice: ¿pero qué es esto? Si tú tenías osteoporosis y ahora aquí no aparece. Entonces ella leyó. Ajá. ¿Qué pasó? Ah, no. Entonces ella leyó y dijo, yo le dije, bueno, y entonces me dijo: lo único que te queda es la osteopenia, que es algo muy leve, ¿no? Y yo le digo: y eso también lo va a curar el Señor Jesús, le dije yo. Y ella lo que hizo fue que se me quedó mirando. Se me quedó mirando porque como ellos son científicos, entonces yo le dije: no, en el nombre de Jesús eso también va a desaparecer, ¿no? Entonces el Señor, para la gloria y honra del Señor, el Señor me sanó de la osteoporosis. Amén. Amén. Ok. Y eso es ver los cielos abiertos, los cielos abiertos, ¿verdad? Porque otra de las cosas, otro peldaño que nosotros debemos tener para ver cielos abiertos es la fe, y creer cada día más y más. Yo le decía: Señor, hazme crecer mi fe, porque muchas veces tenemos fe para una cosa, pero no tenemos fe para otra. ¿Ok? Entonces, tenemos una fe selectiva. Ajá. Okay. Ahora continuamos, ¿verdad? Ya dijimos que teníamos que adorar, tener visión, y que los ángeles se activan cuando los cielos están abiertos. Vamos a ver en Mateo 3, 16, 17. Mateo 3, 16, 17. Ok, aquí está. Mateo 3, 16, 17 dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí se vio
la Trinidad completa, ¿verdad? Porque estaba el Padre hablando, estaba el Espíritu Santo que vino en forma de paloma y estaba Jesús. Nosotros, para ver cielos abiertos, tenemos que primero aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tener una restauración de la paternidad de Dios y tener la guía y la comunión con el Espíritu Santo. Esto, y vamos a ver cielos abiertos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, así es. Entonces, Jesucristo nos dio este ejemplo de cielos abiertos. Nosotros debemos funcionar, ¿verdad?, en la Trinidad, como Jesús nos dijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora vamos a ver en Hechos 7, 55, 57. Hechos. Aquí está. Hechos 7, 55, 57. Ajá, aquí está. Entonces dice así: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe su espíritu, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En el 56 dice: y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Entonces Esteban vio los cielos abiertos. Por eso les dije al principio que no solamente lo íbamos a ver en las cosas buenas, sino cuando hay persecución, vamos a ver los cielos abiertos. Estemos seguros. Si estamos predicando la palabra con denuedo, si estamos predicando, como dice la palabra, con frente de pedernal, sin temor al hombre, sino predicando lo que dice la Biblia, pues vamos a ver los cielos abiertos, ¿no? Entonces dirán: bueno, pero a Esteban se murió. Sí, se murió, era el plan de Dios, el propósito de Dios. Pero ¿cuál fue lo que quedó de ese evento tan extraordinario y tan poderoso, que se vieron los cielos abiertos? Que Saulo de Tarso se convirtió, y a raíz de eso tenemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Muchos de los libros del Nuevo Testamento los escribió Saulo. Entonces, cuando vemos los cielos abiertos, Dios va a hacer obras poderosísimas en la vida de nosotros. Amén. Saulo de Tarso, sí. Vienen tiempos de cielos abiertos para la iglesia, y nosotros debemos estar alerta, estar continuamente velando, intercediendo y muy apasionados con lo que Dios quiere hacer en Venezuela, ¿verdad? Y lo estamos viendo, porque de verdad que en la vigilia se vio mucha pasión por Jesús, mucha pasión por Venezuela. Sentimos el amor de Dios para Venezuela, de verdad que lo sentimos, y eso nos lleva a interceder y seguir ayunando. Recordemos que estamos en los 40 días de ayuno. El que se comprometió cada día en la semana, pues hágalo, porque no piense usted que usted está ayunando para beneficiar a Venezuela. Cuando nosotros ayunamos, el primer beneficiado somos nosotros. Amén. Usted puede estar ayunando por otra cosa, pero muchas veces, ayunamos por algo y el Señor nos trae sanidad o nos redarguye de pecado, ¿verdad? Entonces, así es. Nosotros vamos a ver los cielos abiertos en la evangelización y la intercesión. Ya dijimos que se activan ángeles cuando nosotros intercedemos y cuando tenemos comunión íntima con Dios. Nosotros debemos también, vamos a leer en Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esto es cielos abiertos para actuar con la poderosa palabra de Dios. Amén. Estaba oyendo en enlace a
Ricardo Rodríguez, y él contó un testimonio de un misionero que le pusieron un veneno muy potente que dice que era como para matar a un caballo en segundos. Y la aldea estaba así como en la puerta al día siguiente esperando porque el hombre se tenía que haber muerto. Y entonces el hombre salió a la puerta diciendo, gloria a Dios, aleluya. Salió vivo. Y dice él que al otro lado de la aldea el brujo se murió. Eso es cielos abiertos, ¿verdad? Cuando se ven las proezas del Señor. Entonces, no solamente en las cosas buenas, sino que en las dificultades tenga presente que usted tiene los cielos abiertos para clamar al Señor, que se manifiesten ángeles y que el poder de Dios se manifieste en su vida. Dios nos va a dirigir y nos va a decir exactamente qué vamos a hacer, pero tenemos que tener esa comunión y esa intimidad. Cuando el Señor me dijo a través de Michelle que yo iba a traer el mensaje, de manera sencilla, porque es sencillo, las cosas de Dios son sencillas, son prácticas. Entonces yo dije, lo único que yo tengo es esto, pero yo decía, pero es que no tengo nada, yo no sé nada de eso, Señor. Y entonces el Señor, para que me quedara tranquila, me dijo, el domingo yo te voy a dar la señal, el domingo pasado, de que es eso lo que vas de eso lo que vas a hablar, ¿no? Entonces cuando yo vine el domingo, el mensaje, la adoración, pero en un momento que Michelle estaba orando, ella pronunció la palabra cielos abiertos, sin tener como contexto, vamos a llamarlo así. Entonces yo estaba así y yo dije, wow, me puse a llorar y digo, ay Señor, entonces eso es lo que tú quieres que yo traiga el domingo, ¿no? Y así sucesivamente fui como que eso era lo que el Señor quería que trajera, ¿verdad? Probablemente muchos de ustedes sabrán todas estas cosas, pero esto era lo que el Señor quería lo que trajera en este tiempo. Que estemos conscientes de que tenemos los cielos abiertos. Ustedes vieron esa escalera imaginaria o simbólica y ustedes están en esa escalera, entonces tenemos los cielos abiertos. ¿Okay? Otra cosa que abre los cielos es Malaquías 3:8. Aquí. Malaquías 3:8 al 11. Dice así, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Entonces, ¿se abren o no se abren las ventanas de los cielos? ¿Verdad que sí? Con los diezmos y las ofrendas. Ahora, les digo algo de este punto, ¿no? Los diezmos, nosotros con los diezmos somos honestos con Dios, porque simplemente le damos lo que le pertenece, ¿verdad? Si yo le digo a Elsie, pásame mi cartera, ella me la va a dar. ¿Por qué? Porque mi cartera es mía, eso me pertenece a mí. Ella no está haciendo nada extraordinario. Así somos con los diezmos. Donde se abren las ventanas de los cielos es con las ofrendas. Cuando tú ofrendas, tú diezmas por honradez y ofrendas por generosidad y por agradecimiento. Allí es donde Dios abre las ventanas de los cielos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Entonces, cuando usted ponga sus diezmos, ponga una ofrendita de más, ¿verdad? Cuando usted tenga gratitud por todo lo que recibe de los pastores, de la que ministra y todo eso, ponga una ofrendita de gratitud y las ventanas de los cielos pues se le van a abrir. Amén. ¿Qué? La cita de los tiempos. Malaquías 3:8 al 11. Okay. Ajá. Otro punto importante para tener cielos abiertos es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A través de Jesús nosotros alcanzamos esa fe. Y como dice en Juan 1:51, que dice que sobre el Hijo del Hombre, o sea, Él es nuestra escalera, Él es nuestro
comunicador, nuestra intercesión entre Dios y los hombres. A través de Él nosotros vamos a crecer en la fe. Amén. A Jacob le cambió la vida después de esa experiencia. Fíjense que Jacob tuvo una experiencia allí. Le cambió la vida y Dios le garantizó su presencia en su vida, de tal manera que lo protegió en el camino, lo alimentó, le dio ropa, le dio éxito empresarial, ¿verdad? Y él, como vio que ese era su Dios, le rindió adoración con sus diezmos y ofrendas. Entonces, ¿qué abre los cielos? El hambre de la presencia de Dios, ¿verdad? Saulo de Tarso solo le tomó unos segundos para ser transformado y cambiar su vida, ¿verdad? Cuando los cielos se abren. Entonces nosotros debemos venir a la iglesia con hambre de su presencia. Señor, vamos a ver, puede ser que lo que yo esté diciendo pues no les llegue mucho, ¿verdad? Pero agarre cualquier versículo bíblico de los que yo dije, porque es la palabra de Dios, y vaya y escudriñe. Comparta con otro lo que escuchó para que se le quede la palabra. Como yo les dije, yo los lunes comparto con estas hermanas que me reúno a interceder por el país, por todas las necesidades del país, y entonces ellas son de 2 iglesias diferentes, que no son de aquí, y entonces yo le ¿qué predicaron en tu iglesia? Y ella nos cuenta, ¿qué predicaron en la tuya? Nos cuenta, y cuando entonces me dice, a ti te dejamos de última, me dice ella, porque yo siempre me entiendo mal. Bueno, en la mía predicaron esto, y les cuento. ¿Por qué? Porque las beneficio a ellos y me beneficio yo, porque se me queda grabado, porque cuando yo enseño, se me graba. Hay un programa en la televisión que se llama El Doctor Oz, algunos de ustedes lo han visto, y entonces él dice al final del programa algo que me llamó la atención, que él dice, él hace unas recomendaciones al final, comparta lo que escuchó con sus amigos, y yo dije, mira lo que dice, y nosotros no queremos compartir lo que oímos en la iglesia. Pues usted comparta lo que oyó hoy para que vea que Dios le va a dar más revelación de la que está impartida en este mensaje. Amén. Amén. O le va a llegar a su corazón y usted le va a decir, Señor, revélame qué son los cielos abiertos. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo es eso en mi vida? Amén. Amén. Entonces, la persecución, ¿verdad? Abre los cielos, como hablamos en Esteban. No podemos ser cristianos de invernadero. Yo escuché esa palabra y yo dije, wow, eso es verdad. ¿Saben lo que es un invernadero? Un invernadero, los que le gustan las matas saben cuando van a un vivero. Un invernadero es que tienen una malla para que no le pase el sol directo, las maticas están cuidadas. Y cuando usted entra allí, usted ve aquellas matas hermosas, bellas, verdecitas, aquellas flores avivadas, pero sáquelas de ahí para que vean. Se marchitan. Entonces, ¿por qué? Porque no están acostumbradas a un sol directo, no están acostumbradas al quebranto. Entonces, no podemos ser cristianos de invernadero. Tenemos que estar acostumbrados a la lucha, a la guerra, al quebranto, porque allí es donde se van a abrir los cielos. No podemos estar diciendo, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Gracias a Dios que en esta iglesia no pasa, porque tenemos enseñanza de que los quebrantos vienen con un plan y un propósito, porque los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. No se me están durmiendo, ¿no? No. Amén. Okay. Otra cosa que abre los cielos es la unidad, ¿verdad? Cualquier cosa que estemos de acuerdo. En la vigilia se habló del poder del acuerdo, y eso lo estamos viendo. Si nosotros estamos unidos, unánimes, orando, intercediendo, Dios va a ver esa unidad, y sobre todo en un mismo sentir, porque en Hechos de los Apóstoles se derramó el poder del Espíritu Santo, se abrieron los cielos allí porque estaban juntos, unánimes y con un mismo sentir. Entonces es importante, si yo no tengo un mismo sentir con lo que se predica o con los liderazgos, entonces yo debo ir a Dios. Yo debo ir a Dios porque me interesa estar en un mismo sentir. Si no estoy muy de acuerdo, pues voy a Dios. Le digo, mire, Señor, yo no estoy de acuerdo con esto que digo, pero no lo comento con nadie, sino con el Señor. Intercedo por esa situación y vamos a ver la respuesta de Dios. Porque en la intercesión vemos que
los cielos abiertos. Amén. Ajá. Seguimos aquí, ya esto lo dije, lo de la adoración, la obediencia. Nosotros aprendemos a depender de Dios en el desierto. El Señor permite los desiertos para que nosotros podamos ver cielos abiertos en los quebrantos, ¿ok? Y todo esto se convierte en un estilo de vida para nosotros. Entonces, como es un estilo de vida, nosotros vamos a ver constantemente cielos abiertos y permanecemos en su presencia, y los cielos abiertos son el favor de Dios sobre nuestras vidas, el favor de Dios sobre nosotros, sobre la iglesia, y nosotros vamos a ver el favor de Dios sobre Venezuela. Amén. ¿Cuántos estamos comprometidos con el Señor para ver cielos abiertos? Amén. El Señor nos espera. Nancy leyó una lectura que yo tengo aquí al final, que se llama Apocalipsis 4:1-3. Lo tengo aquí, dice: y después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y eso también me confirmó el mensaje cuando Nancy leyó esa lectura, y yo dije: wow, Señor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. El cielo nos espera, pero tenemos que empezar aquí. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Igual.